Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si ahora funciona otra vez mi internet como me prometieron que va a funcionar. Bueno, hoy vamos a trabajar con un nuevo teórico que también se basa en Peirce y que también tiene muchos puntos de contacto con Lotman, que es Edmund Cross. Edmund Cross plantea una categoría teórica muy interesante con la que vamos a trabajar, que se llama sujeto cultural. En su libro, en el capítulo específicamente en que habla acerca del sujeto cultural, comienza Cross primero definiendo o señalando qué es lo que él entiende por cultura, como para que nos podamos ubicar desde donde él comienza luego a desplegar toda su categoría teórica. Y él sostiene que la cultura es un espacio ideológico que enraiza a una colectividad en la conciencia de su propia identidad. Y cuando dice espacio ideológico, lo ideológico se tiene que entender como la forma de ver el mundo, la forma de entender el mundo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ideología en semiótica no nos referimos a la ideología política, ¿no? Que es la acepción con la que muchas veces se utiliza esta palabra, sino es la forma en que concebimos el mundo, que concebimos la existencia y que nos concebimos a nosotros en el mundo. Entonces, es un espacio, dice, ideológico, ¿no? Es decir, un espacio en donde se comparte en forma colectiva una forma de ver el mundo, de ver la vida, y que eso es lo que nos une, ¿no? a una colectividad, a un grupo humano, a una cultura, a una sociedad, y que nos permite tener conciencia de nuestra propia identidad. Por ejemplo tonto, pero que sirve como para graficar esto. Vamos a la casa de alguien y nos dice, no, a mí no me gusta el mate y no me gusta el tereré. Entonces, muchas veces hay alguien que le dice, pero vos no podés ser misionero si no te gusta el mate y no te gusta el tereré, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso el hábito de tomar mate y de tomar tereré es algo que hace a nuestra identidad como misioneros, ¿no? Entonces, en ese sentido. Por otro lado, dice, la cultura siempre está atravesada por tensiones políticas, ¿no? El ejercicio de poder, de que vamos a hablar un poquito más adelante, y por contradicciones ideológicas. ¿Por qué? Porque la ideología de una cultura no es uniforme, no es homogénea. Si bien tiene ciertos elementos en común, pero tiene otros elementos que depende del grupo, depende de la cultura, depende del grupo social, son diferentes. La cultura, dice Lotman, tiene límites. Igual que la semiósfera, ¿no? Podríamos pensar la cultura como una suerte de semiósfera. Tiene límites. Hay cosas que pertenecen a nuestra cultura y hay cosas que nos son ajenas. Siguiendo con el ejemplo del mate, cuando uno va a Brasil y un brasileño, una brasileña nos convida a un mate, y esos mates enormes, con la hierba verde y todo hecha polvo, ¿no? Como que nosotros nos da como cosita. ¿Por qué? Porque no es la forma en que nosotros tomamos mate. Entonces, fíjense, eso lo vemos como que es propio del otro, pero que no es nuestro, ¿no? Entonces, ahí estaría el límite. Y por último, dice Cross, la cultura funciona como una memoria colectiva. Es la memoria de toda una sociedad, de toda una colectividad, de todo un grupo, cuya referencia es, y acá aparece su categoría, el sujeto colectivo. Es un sujeto que no es individual, sino que es el sujeto que está sujeto a la colectividad. Entonces, este sujeto colectivo es lo que él va a llamar sujeto cultural.
sujeto cultural, entonces, tiene una serie de características que después las vamos a ir desglosando y vamos a ir viendo de dónde salen, ¿no? La primera característica obvia, ¿no? Este sujeto colectivo, este sujeto cultural, es un sujeto colectivo. O sea, no es una persona el sujeto cultural, sino es ciertas formas de pensar y ciertas formas de hablar, ciertas formas de discurso, lo que constituye ese sujeto cultural, que es colectivo porque es algo que se comparte y que pertenece a todos, ¿no? A ver, un ejemplo tonto, hay ciertas expresiones que de pronto aparecen y se ponen como de moda y todo el mundo las repite, ¿no? El ponele, por ejemplo, olvídate, ¿no? Que ahora mucha gente dice, no, ¿cómo te fue? No, me parece que tal cosa no me va a salir. Sí, olvídate, ¿no? ¿No? Entonces, esas expresiones, por ejemplo, que uno repite porque circulan en la sociedad, circulan en el grupo cultural, y todos los dicen y es como que en cierta forma uno se siente parte a veces inconscientemente repitiéndolas. Entonces, la primera característica es que el sujeto cultural es colectivo. La segunda característica que después vamos a explicar, pero ahora la enuncio nada más, es el sujeto cultural constituye un proceso de sumisión ideológica. Este concepto él lo toma de Althusser. Otra característica que también vamos a explicar después es que el sujeto cultural es una instancia del discurso ocupado por el yo. En esto sigue a alguien que quizás ustedes hayan estudiado, a Emile Benveniste. Y por último, ese sujeto cultural es la subjetividad emergente de un sujeto no consciente. Y en esto sigue a Lacan. Bueno, en otro video, para que no sean muy largos, vamos a ir desglosando, vamos a ir explicando cada una de estas 3 características. Así que los espero en el video siguiente.